La cámara de biocampo Kirlian. Corría el año 1939. En el interior de un modesto laboratorio soviético escondido en Krasnodar, Rusia, un técnico de mantenimiento llamado Semyon Kirlian y su esposa Valentina hicieron un descubrimiento accidental que resonaría en los pasillos de la ciencia marginal durante décadas. Mientras reparaba equipos eléctricos de alta frecuencia utilizados en hospitales, Kirlian notó algo extraño. Cuando el cuerpo de un paciente entraba en contacto con un circuito de alto voltaje, pero sin sufrir dolor ni daño, emitía una luz breve y distintiva. Fascinada, la pareja decidió replicar el fenómeno utilizando placas fotográficas y campos eléctricos. Lo que produjeron los dejó atónitos incluso a ellos mismos. Comenzaron a surgir imágenes que mostraban hojas, insectos e incluso yemas de dedos humanos rodeados por halos brillantes de luz coloreada. No eran reflejos ni quemaduras. El efecto persistía incluso cuando el objeto se colocaba sobre material aislante. Kirlian afirmó que habían capturado algo que el ojo humano nunca podría ver sin ayuda: el campo de energía viva de la materia. Las fotografías eran vívidas, etéreas y alarmantemente consistentes. En algunos casos, cuando el sujeto estaba bajo estrés emocional, el brillo cambiaba de forma e intensidad. Cuando el sujeto estaba enfermo, el aura se atenuaba. Pero una imagen, en particular, desafió toda explicación. Se rompió una hoja por la mitad, colocando solo una porción en la placa. La foto resultante, sin embargo, mostró el contorno de la hoja entera brillando débilmente, como si la mitad faltante todavía existiera en otra forma. Los Kirlian repitieron el experimento con múltiples muestras y recibieron resultados similares. Lo llamaron el efecto de la hoja fantasma. Para ellos esto no era fotografía. Era un método para revelar una dimensión invisible. Técnicamente, la cámara funcionaba aplicando un campo eléctrico de alta frecuencia al objeto que descansaba sobre la película fotográfica. La descarga de corona resultante, visible como luz en la película, fue considerada por los científicos ortodoxos como una respuesta natural de la humedad y la ionización. Pero los datos de Kirlian sugerían algo más complejo. Al fotografiar las yemas de los dedos de voluntarios bajo diferentes estados emocionales, documentó cambios radicales en los patrones y colores del brillo. Las yemas de los dedos de un sujeto sano destellaban con estallidos radiantes e irregulares. Un sujeto deprimido o enfermo, tenue, desvaído, a veces con huecos. Los patrones no seguían ninguna explicación térmica o eléctrica consistente. Los institutos médicos soviéticos comenzaron a prestar atención. La tecnología se exploró como una herramienta de diagnóstico, incluso para la detección temprana del cáncer. Pero a medida que crecía el interés, también lo hacía la resistencia. La cámara de los Kirlian comenzó a asociarse con la parapsicología, el misticismo y la energía espiritual. Temas no bienvenidos en la visión materialista del mundo de la época. Los científicos occidentales descartaron las fotos como meros fenómenos electrostáticos. Mientras tanto, las autoridades soviéticas reforzaron el control sobre la investigación de la pareja. La financiación se agotó. Su laboratorio fue degradado. Y luego, sin explicación, las imágenes más convincentes. Las de la hoja fantasma. El aura de un paciente moribundo, colapsando en tiempo real. Las anomalías energéticas. Fueron selladas. Cuando investigadores de fuera de la URSS solicitaron acceso al equipo original, se les negó. Muchas de las placas fotográficas originales desaparecieron de los archivos. Solo quedaron escaneos de baja calidad. Tras el colapso de la Unión Soviética, surgieron fragmentos de las notas de los Kirlian, pero la mayoría nunca se recuperó. Valentina murió en 1972. Semyon falleció en 1980. Ambos en relativa oscuridad, su trabajo desacreditado en círculos académicos, pero susurrado en voz baja por aquellos que habían visto los resultados con sus propios ojos. Hoy en día todavía existen variaciones de la cámara Kirlian, principalmente en comunidades de salud alternativa y espiritualidad, pero ninguna ha reproducido los fenómenos en su totalidad, o al menos, ninguna lo ha hecho públicamente. Si los dispositivos originales realmente capturaron una capa de realidad invisible a simple vista, entonces lo que llamamos vida puede emitir más que solo luz o calor. Puede transmitir un campo de información que perdura, incluso después de que el cuerpo se haya ido. La lente de conciencia de Tesla. En la primavera de 1895, dentro de un abarrotado laboratorio de Nueva York repleto de bobinas, cables de cobre y arcos eléctricos, Nikola Tesla llevó a cabo un experimento que nunca aparecería en los libros de texto. Tesla, ya conocido por aprovechar la corriente alterna y la transmisión inalámbrica, comenzó a probar un aparato de lentes recién diseñado e integrado en un campo de resonancia de alta frecuencia. Lo llamó filtro vibratorio, pero en sus diarios privados le dio otro nombre: la lente de conciencia. Según los fragmentos recuperados de sus notas, Tesla teorizó que el pensamiento humano emitía no solo actividad eléctrica en el cerebro, sino una forma de oscilación sutil
que podía aislarse del ruido de fondo. Su objetivo no era leer pensamientos, sino detectar la presencia de la conciencia misma, sin requerir un cuerpo. La lente no era de vidrio, sino una compleja matriz de cristal de bismuto, cuarzo polarizado y discos de metal en capas dispuestos en espiral. Toda la estructura estaba montada sobre un marco de cobre y colocada entre dos enormes bobinas de Tesla que generaban campos electromagnéticos armónicos. En una de las pruebas finales antes de que la máquina fuera desmantelada, Tesla afirmó que la lente capturó una anomalía. Mientras ajustaba la frecuencia de resonancia a 7.83 Hz, la resonancia Schumann, a menudo asociada con la frecuencia natural de la Tierra, el aire de la habitación comenzó a brillar débilmente dentro del campo del dispositivo. Describió una forma parpadeante cerca del centro de la lente, una mancha pulsante que se movía, flotaba y luego se desvanecía. No había ninguna persona presente en la habitación además de él. Escribió que se sintió observado. Al día siguiente colapsó por lo que sus asistentes llamaron un ataque de agotamiento nervioso. Tesla nunca compartió esto públicamente, pero en cartas a sus confidentes, sugirió que la conciencia podría no ser generada por el cerebro en absoluto. Podría ser una fuerza externa, algo que el cerebro recibe o amplifica. Su lente, en teoría, le permitió ver la imagen residual de una forma de pensamiento, o tal vez algo aún más extraño, el eco de una presencia sin forma física. Después de este incidente, Tesla selló la lente en una caja de acero y detuvo el experimento. Años más tarde, durante sus últimos años viviendo en el Hotel New Yorker, a menudo decía a los entrevistadores que estaba en comunicación con fuerzas más allá de la comprensión humana. Si bien muchos descartaron esto como los desvaríos de un genio envejecido, análisis recientes de los diagramas recuperados de Tesla sugieren que la lente tenía elementos ahora reconocidos en la imagen por resonancia cuántica, el uso de bismuto y cuarzo, materiales con altas propiedades diamagnéticas, combinados con campos electromagnéticos rotatorios, tiene un parecido inquietante con los intentos modernos de detección del campo de punto cero. En 1943, después de su muerte, el FBI ordenó la incautación de los papeles de Tesla. Entre ellos estaban todos los documentos relacionados con el proyecto de la lente. El gobierno afirmó más tarde que no se encontró nada de valor. Pero testigos presentes durante la confiscación notaron que se retiró una caja de madera separada y no identificada de las instalaciones, nunca catalogada, nunca mencionada de nuevo. Lo que Tesla vio exactamente a través de esa lente sigue siendo desconocido. Algunos creen que fue producto de su agotamiento. Otros piensan que había perforado una membrana entre las frecuencias de la realidad. En cualquier caso, el dispositivo original nunca fue encontrado. Solo quedan diagramas, enterrados en archivos o perdidos en la red de coleccionistas privados y bóvedas clasificadas. Si la lente de Tesla capturó un destello de pensamiento incorpóreo, o algo consciente sin materia, entonces nuestra comprensión de la mente, la muerte y los límites dimensionales está incompleta. Quizás no somos criaturas que producen pensamiento. Quizás somos receptores en un océano de conciencia transmitida, y Tesla, solo por un momento, vio una de las señales pasar a la deriva, la balanza del peso del alma. El 10 de abril de 1901, dentro de una habitación con poca luz en un hospital de Massachusetts, el médico Duncan McDougall colocó a un paciente de tuberculosis moribundo en una báscula industrial hecha a medida. La habitación estaba sellada, silenciosa, controlada. El objetivo de McDougall era simple pero audaz: determinar si el alma humana tenía masa. Cuando el paciente exhaló su último aliento, la aguja de la báscula parpadeó y luego cayó. La pérdida total: 21 gramos. McDougall repitió el experimento 5 veces más durante los meses siguientes, cada ensayo involucrando a un paciente en sus momentos finales. En 4 de los 6 casos ocurrió un patrón similar: una reducción repentina e inexplicable de peso segundos después de la muerte. La precisión del aparato estaba fuera de toda duda. Calibrado al miligramo, encerrado en un ambiente con temperatura controlada y compensado por el desplazamiento de aire y los fluidos corporales, el dispositivo fue construido para eliminar cualquier duda. La prensa se enteró de los resultados. Los titulares lo llamaron prueba del alma, y McDougall se encontró en el centro de una tormenta espiritual y científica. Pero sus conclusiones fueron ridiculizadas por el establecimiento científico. Muchos cuestionaron el tamaño de la muestra, los métodos de control y la repetibilidad. McDougall respondió afirmando que había observado algo medible e inexplicable. No una verdad teológica, sino una anomalía física que exigía investigación. Su prueba más escalofriante no involucró humanos. Replicó la configuración usando 15 perros, todos muriendo bajo sedación. En todos los casos, no ocurrió pérdida de peso. McDougall argumentó que esto indicaba algo único sobre la conciencia humana, algo que abandona el cuerpo en el momento de la muerte. Sus oponentes lo acusaron de sesgo, de interpretar datos a través de una lente espiritual.
Sin embargo, nunca volvió a la teología. Insistió en que era física. En un año, la financiación de McDougall fue retirada. El equipo de su laboratorio desapareció durante una reubicación del hospital. El propio hospital emitió una declaración distanciándose de los experimentos. Ninguna revista médica publicaría sus resultados completos. McDougall murió en 1920, todavía convencido de que había presenciado la partida cuantificable del alma. Décadas más tarde, otros intentaron replicar su trabajo en secreto. En la década de 1980, un equipo de científicos alemanes probó una hipótesis similar utilizando camas modernas con sensores de carga digitales. Sus resultados, nunca publicados en revistas revisadas por pares, supuestamente mostraron fluctuaciones momentáneas en el peso al morir que no podían explicarse por la liberación de gases, la transpiración o la relajación muscular. El equipo se disolvió poco después, y sus hallazgos completos nunca se hicieron públicos. En 2003, un investigador obtuvo acceso limitado a los documentos privados de McDougall a través de un descendiente. Entre las notas amarillentas había gráficos y registros dibujados a mano, uno de los cuales documentaba un caso donde el peso cayó no en el momento de la muerte, sino precisamente 3 segundos antes. No se dio ninguna explicación. La nota simplemente decía: la partida anticipa el cese. Si la balanza de McDougall estaba en lo cierto, aunque fuera una sola vez, entonces algo medible abandona el cuerpo humano al morir. No memoria, no aliento, sino presencia. El peso que desaparece puede no probar un alma en el sentido religioso, pero implica un campo, una energía, tal vez incluso información escapando a la detección. Y si ese campo tiene peso, ¿a dónde va? El receptor de voces espirituales. En 1959, en lo profundo de la campiña sueca, un cineasta llamado Fredrik Jürgenson preparó su grabadora de cinta para capturar el canto de los pájaros cerca de un claro del bosque. La sesión de grabación fue ordinaria, hasta que reprodujo la cinta horas más tarde. El piar estaba allí, pero superpuesta debajo. Apenas audible, había una voz humana. Susurraba en un idioma que él reconocía. Era noruego. La voz dijo su nombre. Luego dijo: «Friedrich, ¿puedes oírme?» Jürgenson estaba solo en el bosque cuando grabó. Nadie había hablado. Sin embargo, la voz en la cinta era lo suficientemente clara como para ser innegable. Durante las siguientes semanas, comenzó a experimentar, dejando largos silencios en la cinta, ajustando frecuencias de radio a la estática entre estaciones. Y de nuevo, las voces llegaron. A veces masculinas, a veces femeninas, a menudo débiles, a veces urgentes. Algunas se dirigían a él por su nombre. Una, en particular, le heló la sangre. Era la voz de su madre fallecida. El campo más tarde se llamaría fenómenos de voz electrónica, o EVP psicofonías. Pero en estos primeros días, la configuración de Jürgenson era completamente analógica: cintas de carrete abierto, un micrófono direccional y radios con diales de frecuencia anchos. Lo que descubrió, si descubrimiento es la palabra correcta, fue una ventana. No hacia otro mundo, sino hacia un residuo de voces no limitadas por el espacio o la vida. Los mensajes eran fragmentados, a veces sin sentido, a menudo inquietantemente relevantes. Cuando preguntaba: ¿quiénes sois?, la respuesta llegaba: vemos, pero no podemos tocar. La noticia de sus experimentos se extendió. Los escépticos los descartaron como pareidolia auditiva, la tendencia del cerebro a encontrar patrones en el ruido. Pero luego llegó la segunda ola de investigadores. En Alemania, Hans Bender replicó los fenómenos en entornos de laboratorio. En Italia, la colaboración entre el padre Ernetti y el ingeniero Marcello Bacci llevó la CVP a reinos más sofisticados, capturando oraciones completas en entornos controlados, a veces en idiomas que los investigadores no hablaban. Uno de los dispositivos de Bacci era una radio de válvulas modificada, sintonizada entre estaciones. Durante una prueba en vivo en presencia de periodistas y científicos, el dispositivo emitió una voz masculina que afirmaba ser un pariente fallecido hace mucho tiempo de un observador. Cuando se le hizo una pregunta privada, una que solo el pariente podría haber sabido, la voz respondió con una precisión escalofriante. Los testigos informaron que la temperatura en la habitación bajó, y el equipo de grabación fuera de la habitación no captó nada. Los intentos de digitalizar las EVP en dispositivos modernos arrojaron resultados inconsistentes. Los algoritmos de cancelación de ruido digital, irónicamente, filtraban las voces por completo. Solo los sistemas analógicos parecían permitir el paso de las transmisiones, sugiriendo que el fenómeno en sí dependía de las imperfecciones de la tecnología más antigua. Era como si la señal viajara sobre el caos de la propia estática. Los gobiernos nunca emitieron investigaciones formales, pero varios grupos de investigación vieron su financiación retirada silenciosamente. En un caso,
Una universidad en Bélgica interrumpió un estudio de parapsicología después de que todas las grabaciones durante un mes contuvieran el mismo mensaje perturbador repetido en múltiples idiomas. Están escuchando. Van a cerrar esto. El laboratorio fue cerrado ese mismo año. Los escépticos mantienen que estas voces son coincidencias, artefactos de sangrado de señal o la proyección subconsciente de los experimentadores. Pero ninguno ha explicado cómo los mensajes a menudo responden directamente a preguntas en tiempo real, o por qué ocurren solo en ciertas condiciones. Aislamiento, fluctuación electromagnética, intensidad emocional. Si estas voces no son fraude o alucinación, entonces ¿qué habla a través de la estática? ¿Son remanentes, ecos atrapados de los muertos? ¿O hay algo todavía vivo al otro lado del silencio, esperando la frecuencia correcta para ser escuchado? El emisor de biofotones. A principios de la década de 1970, el biofísico alemán Fritz Albert Popp comenzó a estudiar un fenómeno oscuro observado en organismos vivos: la emisión de luz extremadamente débil. Demasiado débil para que el ojo humano la vea, pero medible con instrumentos especializados. Estas emisiones no eran térmicas ni aleatorias. Pulsaban con precisión matemática, formando patrones que se parecían más al lenguaje que al ruido. Popp los llamó biofotones. Comenzó exponiendo muestras de ADN a luz ultravioleta, y notó que emitían luz a cambio, pero no como una reacción. En cambio, la emisión parecía estar regulada, como si las células estuvieran respondiendo con intención. Su equipo desarrolló un tubo fotomultiplicador altamente sensible para capturar estas señales de luz. Lo que descubrieron fue mucho más allá del comportamiento celular. Sujetos humanos, cuando se colocaban en el camino del emisor y se bañaban en una débil luz coherente, emitían biofotones que cambiaban de ritmo dependiendo de su estado emocional. El estrés causaba patrones irregulares. La calma inducía pulsos armónicos. Pero el hallazgo más asombroso se produjo durante experimentos con gemelos idénticos. Cuando un gemelo era expuesto a estimulación lumínica en una habitación, el otro gemelo, a kilómetros de distancia, comenzaba a emitir ritmos de biofotones idénticos. Ningún mecanismo conocido podía explicarlo. El emisor de biofotones eventualmente evolucionó a una cámara experimental completa, oscurecida, blindada y aislada magnéticamente. Los participantes informaron sensaciones de elevación, pesadez o presencia cuando se exponían a ciertos patrones de frecuencia. En algunos casos, describieron ver colores que no eran visibles o escuchar tonos que no existían. Algunos entraron en estados alterados de conciencia, recordando memorias de las que no tenían conocimiento previo. La habitación llegó a ser conocida informalmente entre los investigadores como la caja de los susurros. Popp propuso una idea radical. Los biofotones no eran solo subproductos celulares. Eran el sistema de comunicación del cuerpo, actuando más rápido y más eficientemente que las señales nerviosas. Más que eso, especuló que podrían representar campos de información. Un sustrato no material donde la conciencia interactúa con la biología. El cuerpo, dijo, podría ser un transmisor y receptor, y el emisor permitía el acceso a un canal justo fuera del espectro visible. Sus hallazgos atrajeron atención, pero también resistencia. Cuando intentó publicar sus conjuntos de datos completos sobre la sincronización remota de biofotones, múltiples revistas rechazaron el trabajo. No por fallas en la metodología, sino porque, como escribió un editor, las implicaciones desmantelarían demasiadas suposiciones. Poco después, el laboratorio de Popp perdió su financiación pública. El equipo fue confiscado por las autoridades reguladoras bajo la justificación de violaciones de seguridad infrarroja. Varios de sus dispositivos desaparecieron durante una auditoría de las instalaciones. Su investigación posterior continuó, pero nunca más con los mismos recursos. Otros investigadores que intentaron replicar la cámara emisora a menudo enfrentaron problemas similares. Anomalías de datos, fallas en el equipo o interferencias inexplicables en sus sistemas de grabación. A pesar de esto, la influencia de Popp vive en un rincón tranquilo de la biología teórica y la medicina cuántica. Sus trabajos circulan clandestinamente citados en susurros en conferencias, utilizados por laboratorios marginales que todavía intentan mapear el terreno entre el pensamiento, la luz y la emoción. Si el emisor realmente reveló un sistema donde los sentimientos se convierten en luz y la luz se convierte en señal, entonces el cuerpo humano no es un recipiente pasivo. Es una interfaz activa con una red invisible, donde la conciencia no está encerrada en el cráneo, sino moviéndose a través de rayos que aún no podemos ver. El escáner de señal dimensional. En 1996, dentro de un búnker de la Guerra Fría readaptado bajo los Montes Urales, un equipo de investigación privado conocido solo como Proyecto Ovid activó un prototipo de matriz de detección de señales diseñado para monitorear anomalías atmosféricas de baja frecuencia. La matriz, construida con sensores de radio de grado militar,
amplificadores enfriados criogénicamente y emisores de campo direccional. Estaba destinada inicialmente a captar temblores subsónicos y resonancias Schumann raras. Pero en la tercera semana de operación, el dispositivo registró algo más. Algo que no era de este mundo. Exactamente a las 2:13 de la mañana, el escáner registró una ráfaga de datos que abarcó menos de 4 segundos. Apareció como una oscilación de frecuencia ultra baja seguida de un patrón irregular de armónicos, pero ninguno se alineaba con ninguna fuente física conocida. Ningún movimiento geológico. Ningún rayo. Ninguna interferencia solar. La forma de onda no se parecía ni a la actividad sísmica ni a la electromagnética. Cuando se renderizó visualmente, la señal formó una forma inquietantemente similar a una espiral plegada fractalmente, repitiéndose pero nunca idéntica, como una firma, pero no humana. El equipo, compuesto por exfísicos soviéticos y analistas de señales marginales, pasó los datos por todas las bibliotecas de señales existentes. Nada coincidía. Cuando intentaron volver a sintonizar el escáner manualmente, captaron una segunda ráfaga, esta vez más corta e incrustada con una distorsión temporal distinta. Un patrón de retardo que se invertía a mitad de la transmisión, sugiriendo que se originaba fuera del tiempo lineal. Llamaron a la anomalía evento 9X. Durante las siguientes 4 noches, el escáner captó señales similares, cada una con variaciones menores, cada una originándose desde una dirección que no se alineaba con ningún cuerpo celeste o atmosférico conocido. A medida que estrechaban el rango angular, se dieron cuenta de que la trayectoria de la señal entraba en la Tierra en un ángulo vertical pronunciado. No desde el espacio sino aparentemente desde arriba y abajo simultáneamente, como si se curvara a través del espacio plegado. Los intentos de capturar la señal, utilizando receptores de radio digitales estándar fallaron. Solo los componentes analógicos del escáner original, particularmente sus transductores de campo con núcleo de magnetita, respondieron a la anomalía. Eso llevó al equipo a sospechar que la señal no era solo datos, sino una interferencia espacial, una especie de sangrado dimensional detectable solo a través de la presencia resonante. Hacia el final de la semana, el investigador principal del proyecto Ovid, Pavel Morozov, propuso una teoría radical. Las señales no eran aleatorias, eran sondas, intersectando involuntariamente nuestra realidad desde un marco de existencia adyacente. En su registro final escribió: «Esto no es un mensaje, es un punto de presión. Nosotros somos la membrana». Entonces, los datos se detuvieron. 2 días después, la instalación perdió energía. Un incendio, atribuido a una sobrecarga eléctrica, destruyó la mitad de la matriz del escáner. Las autoridades llegaron y acordonaron el sitio, citando fugas radiactivas. Todos los miembros supervivientes del equipo fueron reubicados. Morozov nunca fue visto públicamente de nuevo. Un breve obituario apareció en un periódico regional semanas después, sin causa de muerte listada. Años más tarde, fragmentos de los registros de señales originales surgieron en línea, filtrándose a través de foros de investigación oscuros. Un espectrograma fue analizado por un motor de patrones de IA. Coincidía con un objeto matemático conocido como una variedad Calabi-Yau, utilizada en la teoría de cuerdas para describir dimensiones ocultas. Si el escáner de señal dimensional capturó incluso una breve intersección con otra capa de realidad, entonces los límites de nuestro universo pueden no estar cerrados. Pueden ser porosos, vibrando con el contacto involuntario de dominios que nunca debimos detectar. Y en esos momentos, cuando la señal se curva justo de la manera correcta, algo más puede estar escuchando de vuelta. El amplificador de señal psíquica. En 1993, en lo profundo de los laboratorios del sótano de la Universidad Laurentiana en Ontario, Canadá, un neurocientífico llamado Dr. Michael Persinger estaba finalizando lo que llamó una interfaz neuroteológica. El dispositivo parecía modesto. Cables, bobinas, un casco parecido a una carcasa de motocicleta retro. Pero sus efectos se convertirían en el tema de décadas de fascinación susurrada. El aparato, más tarde apodado el casco de Dios, no fue diseñado para simular la divinidad. Fue diseñado para aislar y amplificar señales psíquicas, esos parpadeos inconscientes de cognición, presencia o memoria que operan bajo el pensamiento. En el núcleo del casco había solenoides cuidadosamente posicionados para emitir campos magnéticos débiles, modulados con precisión en formas de onda complejas. Cuando se colocaba en la cabeza del usuario, los campos apuntaban a los lóbulos temporales, áreas del cerebro asociadas con la emoción, la orientación espacial y la experiencia de presencia. Los participantes expuestos al dispositivo comenzaron a informar algo imposible de replicar a través de la sugestión, una presencia sentida. No meramente una alucinación, sino la distinta impresión de que alguien más estaba en la habitación, de pie detrás de ellos, observándolos en total silencio. Estas no eran sensaciones aleatorias. Los sujetos describieron la presencia como cargada emocionalmente, a veces benévola, a veces ominosa, pero siempre consciente. Persinger realizó cientos de pruebas. Sujetos de diversos orígenes.
Religiosos, ateos, escépticos. Informaron fenómenos similares. Algunos rompían a llorar. Otros experimentaron lo que llamaron disolución de límites, una pérdida de separación entre ellos mismos y todo lo que los rodeaba. Unos pocos describieron un vacío brillante y pulsante donde el pensamiento cesaba pero la conciencia permanecía. Un participante cayó inconsciente, afirmando más tarde haber visto una forma hecha de capas de luz de pie a centímetros de su cara. Los datos se volvieron más extraños. En entornos controlados, los sujetos que usaban el casco comenzaron a describir imágenes mentales o conceptos que reflejaban los de sujetos en habitaciones cercanas, sin ninguna comunicación verbal o visual. Cuando Persinger intentó usar jaulas de Faraday para bloquear señales externas, las sincronicidades persistieron. Una prueba involucró pares de gemelos colocados en habitaciones separadas. Cuando a un gemelo se le mostraba una imagen perturbadora, la actividad cerebral del otro gemelo se disparaba simultáneamente, incluso usando vendas en los ojos y auriculares con cancelación de ruido. Persinger sugirió cautelosamente que la conciencia podría ser no local, no confinada al cerebro, sino parte de una matriz electromagnética compartida. El casco, teorizó, podría estar sintonizando esta matriz, como una antena rozando el campo colectivo de las mentes. No todos dieron la bienvenida a la idea. A medida que se corrió la voz, siguieron las críticas. Los escépticos lo acusaron de manipular mentes susceptibles, mientras que algunos grupos religiosos denunciaron el dispositivo como un intento de fabricar falsas experiencias espirituales. Pero otros, incluidas las comunidades de inteligencia, tomaron nota. En 2002, documentos filtrados de una auditoría de subvenciones de investigación sugirieron que variaciones del diseño de Persinger habían sido adaptadas en operaciones psicológicas militares, bajo el nombre en clave velo silencioso. Estas versiones utilizaban emisores electromagnéticos portátiles, capaces de inducir estados emocionales a distancia. Los archivos estaban marcados como influencia de resonancia conductual, y nunca han sido reconocidos oficialmente. Después de décadas de trabajo, el laboratorio de Persinger fue silenciosamente desfinanciado. El casco original fue desmantelado. Persinger falleció en 2018, sin haber afirmado nunca que su dispositivo pudiera leer la mente, pero insistiendo en que podía revelar lo que yace justo debajo de la membrana de la realidad de vigilia. Si el amplificador de señal psíquica funcionaba verdaderamente como él creía, entonces nuestros pensamientos pueden no estar sellados dentro de cráneos. Pueden flotar, resonar y converger en un océano atmosférico compartido, uno que atravesamos sin saberlo, hasta que la frecuencia correcta atrae algo más a la habitación con nosotros, el traductor del subconsciente. En 2014, una instalación de investigación en las afueras de Kioto, Japón, publicó discretamente un breve resumen en una revista de neurociencia. Enterrada bajo páginas de jerga técnica había una sola frase que llamó la atención de unos pocos lectores cuidadosos: reconstrucción visual de imágenes subconscientes durante estados REM. El documento describía una máquina prototipo capaz de algo considerado imposible durante mucho tiempo: leer y decodificar sueños. El dispositivo, más tarde apodado el traductor del subconsciente, operaba combinando escáneres cerebrales fMRI en tiempo real con algoritmos de aprendizaje automático entrenados en conjuntos masivos de datos de entradas visuales. A los voluntarios se les mostraron miles de imágenes mientras se registraba su actividad cerebral. La IA aprendió entonces a correlacionar patrones específicos de activación neuronal con características visuales conocidas: caras, objetos, entornos. Una vez que el sistema alcanzó un nivel de precisión predictiva, los investigadores dieron el siguiente paso: dejar que los sujetos se durmieran. Lo que sucedió a continuación desdibujó la línea entre la ciencia y la ciencia ficción. A medida que los voluntarios entraban en el sueño REM, sus cerebros eran escaneados continuamente. Usando nada más que los datos neuronales en vivo, el sistema comenzó a generar reconstrucciones de video crudas de lo que los soñadores estaban viendo. Las primeras salidas eran distorsionadas y temblorosas, pero innegablemente reales. Un pasillo, una mano, una cara, un bosque en la niebla. El resultado más desconcertante se produjo cuando un sujeto informó haber soñado con una ciudad desconocida, y la máquina renderizó un horizonte no encontrado en ningún conjunto de imágenes previamente alimentado al sistema. Siguieron más experimentos. Los sujetos informaron sueños vívidos de lugares en los que nunca habían estado. Sin embargo, la máquina renderizó esos espacios con una precisión inquietante, completa con detalles arquitectónicos, luz ambiental y movimiento. En un caso, una participante soñó con bajar por una escalera que descendía en espiral hacia un vacío azul. La reconstrucción coincidió con su descripción verbal cuadro por cuadro, incluso antes de que ella hubiera hablado. Pero luego llegaron las anomalías. Algunos sujetos comenzaron a informar sueños que involucraban idiomas que no hablaban, símbolos que no podían describir o experiencias que se asemejaban a la observación fuera del cuerpo, ver su propio cuerpo desde lejos. Un soñador describió estar en una habitación con figuras hechas de vidrio y humo, comunicándose telepáticamente.
El traductor produjo una imagen visual llena de formas cambiantes rodeadas de luz giratoria, ninguna de las cuales era parte de los datos de entrenamiento de la IA. Aún más perturbador, algunos soñadores se despertaron desorientados, incapaces de decir si lo que experimentaron había sido un sueño o una transmisión. Un participante exigió ver todas las representaciones de sueños anteriores, y afirmó, con voz temblorosa, que una de las ciudades que vio había aparecido antes de que él la soñara, ya reconstruida en los datos de otros sujetos semanas antes. En 6 meses, el proyecto fue descontinuado. Oficialmente, el equipo citó incertidumbre ética con respecto a la interferencia de la memoria. El investigador principal, el Dr. Takumi Hoshino, rechazó todas las entrevistas y eliminó su nombre de la publicación final. En privado, su asistente informó que el equipo había comenzado a experimentar sueños sincronizados, todos ellos involucrando la misma estructura, una torre en un campo vacío, con algo en la cima observándolos. Hasta el día de hoy, ninguna de las salidas completas de la máquina ha sido liberada al público. Persisten los rumores de que una agencia gubernamental adquirió el conjunto de datos final y lo aplicó a la investigación de interfaz mental relacionada con la defensa. El laboratorio en Kioto permanece cerrado. Si el traductor del subconsciente realmente vio dentro de la mente, entonces puede haber revelado más que sueños. Puede haber mapeado un terreno psíquico compartido, un espacio donde la memoria, la imaginación y algo más antiguo convergen. Un lugar al que entramos cada noche. Solos. Pero tal vez nunca verdaderamente solos. El grabador de campo emocional. En 1987, una unidad de investigación bajo la Sociedad Británica para la Investigación Psíquica recibió informes de un pequeño pueblo en North Yorkshire sobre una granja abandonada que exhibía perturbaciones emocionales persistentes. Los visitantes describían un pavor repentino y abrumador, vértigo y momentos de tristeza inexplicable al entrar en ciertas habitaciones. Particularmente un pasillo estrecho bordeado de marcos de cuadros rotos. Un hombre colapsó al entrar, alegando que había escuchado a un niño gritando detrás de las paredes. En lugar de descartar el caso como folclore, el equipo de investigación desplegó un instrumento especializado desarrollado recientemente por un laboratorio de física experimental en Cambridge. El dispositivo, con nombre en código, el grabador de campo emocional, fue diseñado para detectar fluctuaciones en los campos electromagnéticos ambientales y vibraciones de baja frecuencia, específicamente aquellas asociadas con estados emocionales humanos intensificados. A diferencia de un simple detector EMF, este instrumento utilizaba matrices de sensores en capas emparejadas con amplificadores sensibles a la fase para detectar lo que los inventores llamaron improntas afectivas residuales. El equipo estableció una red de sensores por toda la granja. Durante las primeras 72 horas, la casa permaneció tranquila, hasta las 2:46 de la mañana de la cuarta noche, cuando el grabador registró un pico masivo en la coherencia ambiental a través del pasillo, coincidiendo con una caída de temperatura y la distorsión repentina de múltiples instrumentos analógicos. Simultáneamente, una de las cámaras que daba al pasillo capturó un pulso de luz momentáneo, circular, estático y flotando inmóvil durante 2 segundos completos. Pero no fueron solo los instrumentos los que reaccionaron. 2 investigadores informaron una sensación abrumadora de ser observados, seguida de recuerdos intrusivos vívidos que no eran suyos. Uno describió una visión de estar de pie en el mismo pasillo décadas antes, viendo a alguien caer por la escalera en cámara lenta. El equipo, ahora conmocionado, recuperó registros locales y descubrió que un niño había muerto en la propiedad en 1932, después de caer desde el rellano superior, en la ubicación exacta donde se había registrado el pico del campo. Más sorprendente fue el patrón que surgió en los datos. Cada noche, precisamente a las 2:46 de la mañana, el mismo corredor exhibía una anomalía de campo similar a una onda. Las lecturas eran consistentes tanto en intensidad como en geometría, formando un patrón de bucle alrededor de la escalera. Cuando se visualizó utilizando software de mapeo de campo, la anomalía se asemejaba a una espiral de fuerza descendente, anclada al sitio del incidente. La teoría propuesta era simple pero inquietante. Los eventos emocionales de alta intensidad pueden imprimirse en el entorno físico, formando lo que el equipo llamó una red emocional resonante. En tales lugares, bajo ciertas condiciones, el campo podría reactivarse, causando que los nuevos visitantes revivan fragmentos del trauma original. No un fantasma, no una aparición, sino una cicatriz reactiva en el sustrato espacio-tiempo, resonando sin fin. La noticia de los resultados del grabador se extendió, atrayendo tanto la atención de los medios como la militar. En semanas, la granja fue comprada por una empresa de seguridad privada con fuentes de financiación no reveladas. Se ordenó al equipo que cesara la investigación, y el dispositivo mismo fue incautado durante una inspección no programada. La declaración oficial declaró la tecnología no reproducible bajo condiciones controladas. Pero 2 investigadores, trabajando en secreto, construyeron una versión simplificada del grabador, y la probaron en otros lugares históricamente violentos.
campos de batalla, antiguos hospitales y sitios de ejecución. Encontraron patrones similares, aunque más débiles. Una ubicación. Una celda subterránea en Edimburgo. Produjo lecturas tan intensas que la batería del grabador explotó. Los datos resultantes permanecen clasificados. Si el grabador de campo emocional funcionaba verdaderamente como se informó, entonces nuestros estados emocionales no se desvanecen en la memoria. Permanecen, aferrándose a la arquitectura, incrustados en las paredes, persistiendo en el aire, esperando ser sentidos de nuevo. El oscilador de realidad cruzada. En 2009, una instalación de investigación financiada con fondos privados ubicada en el desierto de Nevada, conocida solo a través de documentos internos filtrados como The Halcyon Array, la matriz Halcyon, construyó un dispositivo experimental que más tarde desaparecería de todos los registros públicos. El equipo detrás del proyecto era un híbrido de físicos teóricos, contratistas de defensa y ex-ingenieros de DARPA. Su objetivo declarado era investigar los efectos de resonancia no lineal en sistemas electromagnéticos de multifrecuencia, pero los memorandos internos se referían al dispositivo simplemente como el oscilador de realidad cruzada. La máquina medía casi 3 metros de altura, compuesta por bobinas magnéticas entrelazadas, anillos giroscópicos y una cámara de contención esférica suspendida en el centro. El oscilador funcionaba generando campos superpuestos simultáneos, cada uno oscilando a frecuencias sutilmente diferentes diseñadas para interferir constructiva y destructivamente a través de umbrales cuánticos. Según sus arquitectos, el dispositivo no creaba un agujero de gusano ni un portal, sino una envoltura armónica dimensional, una onda estacionaria donde la realidad misma podría aflojarse momentáneamente. En su tercera prueba, el oscilador se activó durante solo 2 minutos y 34 segundos. Los sensores en la cámara registraron un pico en la fluctuación del vacío, un comportamiento anómalo de partículas y una deriva gravitacional inexplicable. Pero no fueron los datos los que alarmaron a los observadores, sino lo que sucedió con el entorno de prueba. Dentro de la cámara, un maniquí sellado rodeado de sensores pasivos se movió. Su brazo, inicialmente a su lado, se encontró levantado, capturado en medio del movimiento en el registro de video. Una fractura apareció a lo largo de la pared trasera, como si el hormigón se hubiera plegado momentáneamente y luego reconstituido. El equipo asumió un fallo de software hasta que un físico que monitoreaba la cámara comenzó a gritar. Afirmó que vio su propio reflejo parpadear independientemente de él. El dispositivo se apagó, pero la extrañeza no se detuvo. En los días siguientes, varios miembros del equipo informaron alteraciones de la memoria. Uno recordó un día entero que los demás insistieron que no había ocurrido. Otra, una ingeniera de materiales, describió despertarse en su casa y encontrar todos los artículos en su estantería organizados en orden inverso. Las imágenes de vigilancia confirmaron el cambio, pero no mostraron a nadie entrando o saliendo. Lo más inquietante fue el relato de la doctora Lena Mikov, la arquitecta de sistemas del proyecto. Ella afirmó que durante la prueba, experimentó una forma de duplicación sensorial, ver la sala de control y, simultáneamente, un corredor por el que nunca había caminado antes. El pasillo era metálico, tenuemente iluminado, y se abría un vasto espacio que contenía una réplica del oscilador, excepto que estaba pulsando, vivo con luz en movimiento, y rodeado de figuras que no podía identificar. Cuando parpadeó, estaba de vuelta en su silla. En una semana, toda la instalación fue evacuada. La razón oficial dada fue inestabilidad estructural debido a interferencia magnética. Pero las imágenes satelitales mostraron el edificio demolido dentro del mes. No se publicaron documentos de seguimiento. Los miembros del equipo desaparecieron en puestos del sector privado. La doctora Mikov supuestamente se mudó a Finlandia y no ha hablado públicamente desde entonces. Los esquemas filtrados del oscilador muestran un detalle perturbador. Las frecuencias utilizadas en el patrón de resonancia corresponden a tonos teóricos hipotetizados en la teoría M para describir la vibración de dimensiones espaciales ocultas. Si el oscilador hizo lo que sus creadores pretendían, puede haber aflojado brevemente el tejido del espacio, no desgarrándolo, sino deslizándose entre dos realidades cercanas pero distintas. Si tal dispositivo funcionó incluso por un momento, entonces nuestro universo no está aislado, es parte de una red apilada de dominios, en capas tan apretadas que, con el empujón armónico correcto, uno puede sangrar hacia el siguiente. Y cuando eso sucede, las leyes de la física ya no garantizan a qué versión de la realidad regresarás.